acerca del eje microbiota intestino-cerebro, que es parte del tema del sistema nervioso entérico, que pues se me hace importante como hablar de ello. No viene en el Gaiton y no puse más diapositivas como tal, para nada más como platicárselos, que es muy importante saberlo porque pues es un tema que actualmente está siendo o es ignorado como causa de enfermedad y pues es importante tenerlo en cuenta. Entonces, primero vamos a definir lo que es la microbiota, ¿ok? Y la microbiota es pues el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, aportándonos una relación simbiótica. O sea que ellos necesitan de nosotros y pues nosotros necesitamos de ellos para vivir, ¿ok? Entonces, esta microbiota va a estar compuesta de diferentes bacterias o microorganismos a lo largo de la vida de diferente manera. No es la misma microbiota que vamos a tener cuando recién nacemos a cuando somos adultos. Y cuando nacemos, esta va a estar determinada por aspectos como ya sea que fue parto natural o cesárea. Por ejemplo, pues se dice que los niños que han nacido por parto natural eh, tienen pues un sistema inmune más fuerte porque al salir por el canal vaginal, pues digámoslo así, se llenan como de las bacterias de la mamá. Entonces eso es bueno y fortalece su sistema inmune. Entonces, bueno, luego ya cuando crecemos y cuando somos adultos, esta microbiota se va modificando a otro tipo de bacterias y estas están determinadas por la dieta, por pues por los hábitos de vida e incluso por el consumo de ciertos fármacos como los antibióticos o los tratamientos inmunosupresores. Por eso después de un tratamiento con antibiótico así fuerte, potente, es recomendable dar probióticos para restablecer la flora intestinal, porque si no, pues esta pérdida de esta microbiota puede traer consigo a la aparición de ciertas enfermedades. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que actualmente los estudios acerca de una disbiosis es una alteración pues en la flora normal. Entonces, cuando ocurre una disbiosis puede ser causa de ciertas patologías que, que pues son muy importantes a nivel sanitario. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, Alzheimer, la ansiedad, trastornos como, bueno, trastornos como la ansiedad, el estrés y todos esos. Entonces, actualmente se han dado, por ejemplo, tratamientos. Un tratamiento para la ansiedad, por ejemplo, ha sido la administración de probióticos. ¿Por qué? Porque una buena flora intestinal, en un estudio se encontró que la administración de probióticos aumenta la disponibilidad de un neurotransmisor que se llama GABA. Entonces, este aumento de la disponibilidad de este neurotransmisor, pues ayuda a corregir ciertos trastornos como lo son la ansiedad. Entonces, este ha sido un eje terapéutico muy importante en estos trastornos. Incluso también se ha encontrado que cuando hay alteraciones en la microbiota, pues puede ser causa para estas enfermedades degenerativas que son como el Parkinson y el Alzheimer. Y también, pues una alteración en la microbiota puede traer consigo alteraciones en el sistema inmune y por lo tanto también causar problemas en, pues, autoinmunes, enfermedades digestivas autoinmunes. Por ejemplo, les menciono unas que se llaman, bueno, son dos patologías que son enfermedades crónico-degenerativas que se llaman CUSI y la enfermedad de Crohn. La enfermedad de CUSI, por sus siglas, significa colitis ulcerosa crónica inespecífica. Y la de Crohn, pues también enfermedad
enfermedad de Crohn, por quien la descubrió. Entonces, estas dos son enfermedades que pues no hay cura, son enfermedades autoinmunes y un tratamiento que actualmente se ha ido estableciendo para estas ha sido el trasplante de materia fecal. O sea, aunque suene pues así como raro, sí, porque a la persona, al paciente, se le hace un trasplante de materia fecal de otra persona para que pues su flora se llene de bacterias y por lo tanto pueda haber ahí pues se pueda corregir esta alteración, restableciendo la flora intestinal y pues sí ha habido resultados, avances de estas enfermedades, aunque ya no se curen, pues ya el cuadro clínico ya no es tan severo con con este tipo de tratamiento. Entonces, pues nada más quería tocarles este tema como parte de ayer del sistema nervioso entérico, que todo está relacionado. Incluso nada mencionarles que hasta una alteración en toda esta flora puede llevar a enfermedades neurológicas, porque pues todo está relacionado. Y, y bueno, ya no sé si tengan alguna duda o ya sigue el siguiente equipo. Ok. Creo que faltaba Juan Pablo, ¿no? Ah, sí, sí, perdón, sí, sí, sí. Pero esperen, a ver, ¿alguien leyó que es un trasplante de microbiota? Va para los chicos, ¿no? Aunque les platico, un trasplante de microbiota es para esas personas, como bien dijo Jimena, que tomaron gran cantidad de medicamentos, de antibióticos, pues, obviamente. ¿Qué es lo que pasó? Pues eliminamos esa microbiota normal que nos ayuda a evitar que otras bacterias colonicen de manera pues patógena un determinado órgano, en este caso pues el intestino delgado y grueso. El trasplante de microbiota, se llama trasplante de microbiota fecal, va a ser por parte de un donante. ¿Qué es lo que hace? Pues, por así decirlo, le transferimos las bacterias o la microbiota normal que tiene una persona sana que no ha estado en contacto o en un tratamiento antibacteriano. Y pues prácticamente lo que hacemos es restaurar esa microbiota que ya perdió aquella persona que estuvo en un tratamiento agresivo para así evitar que otra bacteria colonice, es decir, cause alteraciones en la persona que tomó esos medicamentos y pues de esa manera ayudamos a que la persona esté mejorando. De hecho, principalmente la bacteria que vamos a encontrar de manera normal es E. coli, pero esta la encontramos prácticamente en intestinos y supongamos si esta viaja a otra parte del cuerpo, pues ya es patógena, es decir, es microbiota normal de una determinada parte o segmento del intestino. Si esta viaja, es decir, bacteremia, ¿qué es lo que pasa? Pues que en otros órganos sí causa alteraciones. De hecho, está la E. coli uropatógena, que en el momento en el que llega, supongamos, a la uretra, tanto masculina como femenina, prácticamente puede ascender y llegar a causar incluso pielonefritis. Igual para que lo chequen, chicos. Listo, continúa Juan Pablo, por favor. Alex, nada más rápido, antes Sí, de eso que dijiste, o sea, se me hace algo muy importante porque, o sea, es como una regla que toda la flora normal, o sea, es normal cuando está pues en el lugar o en el órgano que debe de estar, y en el momento que migra, como Alex bien lo dijo, E. coli, está en intestino y migra a aparato urinario, pues es la bacteria que causa principalmente infecciones del aparato urinario, y así pasa con cualquier bacteria que esté en su órgano en el que debe de ser y migre, causa enfermedad, entonces se convierte en una bacteria patógena. Entonces, pues es importante saberlo, que no todas las que están en nuestro cuerpo van a causar enfermedad. Unas pues nos ayudan, como la microbiota, a prevenir ciertas enfermedades, pero ya cuando migran, como E. coli, pues, causan enfermedad.
Buenos días, bueno, me presento para quien no me conoce, soy Juan Pablo Marmolejo. Vamos a seguir la dinámica de ayer de que si pregunto, ponen un puntito en el chat y ya contesta el primero que puso el puntito o cualquier pregunta, también pónganla ahí y ya que Alex me la pase para contestarles. Bueno, vamos a comenzar con lo que es flujo sanguíneo gastrointestinal. Bueno, para comenzar vamos a ver que este flujo sanguíneo gastrointestinal va a estar formando parte de una circulación más grande que va a ser la circulación esplácnica, que bueno, esta circulación va a juntar tanto el flujo sanguíneo que va a estar recibiendo todos los intestinos, el intestino delgado, el colon, junto con el del páncreas, el estómago, el vaso y el hígado. Bueno, primeramente su irrigación arterial, bueno, pues ahorita más adelante vamos a revisar ligeramente un poco de anatomía, pero bueno, de esta circulación esplácnica lo que es importante recalcar es que, bueno, va a estar toda la sangre que se esté recibiendo, tanto del vaso, del páncreas, del estómago, del intestino o de los intestinos, va a drenar a la vena porta, que esta vena porta va a estar irrigando una parte del hígado. Cuando estábamos en histología, cuando vieron esta práctica que vieron hígado, se les menciona cuánto es el porcentaje de la irrigación que va a estar dando la vena porta y cuánto es el porcentaje que va a estar dando la arteria hepática. ¿Alguien que me los quiera mencionar, por favor? Ajá, Fernando. Era 75% la vena porta y 25% la hepática. Ajá, bueno, sí, exactamente como menciona su compañero Fernando. Bueno, pues la vena porta va a estar dando aproximadamente el 75% de la irrigación al hígado y la arteria hepática aproximadamente el 25%. Bueno, aquí vemos una imagen más clara de la circulación esplácnica. Pero bueno, esto es en anatomía. En fisiología, aquí, ¿cuál va a ser la importancia de esta circulación esplácnica? Principalmente va a haber dos funciones que va a tener esta circulación esplácnica. Igualmente, alguien que me los quiera mencionar rápidamente. ¿Alguien que quiera participar? Bueno, pues vamos a continuar. Las funciones que va a tener esta circulación esplácnica principalmente van a ser dos. La primera va a ser que, bueno, cualquier patógeno que quiera ingresar a la circulación sanguínea a través de la circulación intestinal va a tener que pasar por esta circulación esplácnica, va a tener que llegar a la vena porta para llegar a los sinusoides hepáticos, donde si recordamos, vamos a tener unas células que se denominan células de Kupffer, que bueno, estas células van a estar formando parte del sistema fagocítico nuclear, que si leyeron ustedes el Guyton, en el Guyton menciona que las células del sistema retículo endotelial es lo mismo, el sistema retículo endotelial era el nombre que recibía anteriormente el sistema fagocítico mononuclear, nada más para que lo tengan presente de que es lo mismo, para que no tengan esa confusión. Esa va a ser una de las principales funciones que va a tener esta circulación, la protección de que cualquier patógeno que quiera ingresar al torrente sanguíneo a través de esta circulación, bueno, pues va a ser fagocitada por estas células de Kupffer. La siguiente función, y también muy importante, es que, bueno, muchas de las sustancias que por ejemplo, de la bilis se reciclan. Entonces, como recordamos, la bilis se va a estar formando en el hígado. Entonces, al momento de que esta se vierte hacia el intestino,
bueno, pues va a haber ciertas sustancias que ya ustedes más adelante van a ver en uno de los temas que vamos a ver nosotros mismos. Vamos a ver que, bueno, como estas sustancias de la bilis se tienen que reciclar, pues va a llegar al intestino donde va a volver a entrar a la circulación para que a través de circulación esplácnica llegue hacia el hígado. También, bueno, más adelante, esto se los iba a mencionar más adelante, pero se los menciono de una vez. Al momento de estar haciendo la digestión, las sustancias que van a ser hidrosolubles como los carbohidratos y proteínas van a viajar a través de esta misma circulación, donde el hígado, bueno, también ya vimos cuando vimos histología, también se les menciona las funciones que tiene el hígado. Bueno, pues va a estar llevando a cabo muchas funciones digestivas de estos, tanto carbohidratos como proteínas. También es muy importante para eso, para que todas estas sustancias lleguen a través de esta circulación al hígado para que se lleve ahí a cabo bueno, pues una parte de su proceso digestivo. Vamos a continuar. Bueno, vamos a ver rápidamente una pequeña, vamos a ver un pequeño repaso de anatomía, ya que esto ustedes ya lo debieron haber visto en su clase de anatomía. Bueno, pues todos los órganos abdominales van a estar irrigados pues por la aorta abdominal. Bueno, la aorta abdominal, bueno, pues ustedes ya saben, tiene numerosas ramas por las que nos van a importar ahorita, que van a ser las que van a estar irrigando principalmente el tubo digestivo. Van a ser 3 ramas: el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Bueno, nada más para recordarles, igualmente, la aorta abdominal va a ser una continuación de la aorta torácica, que bueno, se convierte en aorta abdominal justamente al pasar por el hiato aórtico del diafragma. Y bueno, el tronco celíaco se va a originar justo por debajo de este hiato aórtico. Bueno, aquí vamos a ver las ramas que nos van a importar de este tronco celíaco, porque también tiene numerosas ramas, pero las que nos van a importar van a ser 3: la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática común. Bueno, la gástrica izquierda va a tener igual sus ramas, que ahí las vemos por lo que nos importa, pero ahorita vamos a concentrarnos nada más en esas 3: la gástrica izquierda, esplénica y hepática común. La gástrica izquierda, bueno, sus ramas van a estar inervando arriba y a la izquierda del esófago, la curvatura menor del estómago, el aumento menor y una parte del cardias, y el píloro aquí no lo menciona, pero el cardias también una parte va a estar inervada por esta arteria gástrica izquierda. La arteria esplénica, bueno, pues va a cursar a lo largo del borde superior del páncreas para llegar al vaso, que bueno, va a estar irrigando principalmente al vaso. Y la arteria hepática común, bueno, pues como ya sabemos, pues va a estar irrigando al hígado. Ahí vemos también las ramas que va a tener esta arteria hepática común. Bueno, prosiguiendo con la arteria mesentérica superior, bueno, esta va a tener también unas ramas que, bueno, aquí vemos las partes que nos van a estar irrigando. Las ramas que va a tener esta arteria mesentérica superior, bueno, pues va a ser la pancreático duodenal inferior, las arterias diurnales, las arterias ileales, la arteria ileocólica, la arteria cólica derecha y la arteria cólica media. Que bueno, ahorita también la cólica izquierda va a ser rama de la mesentérica inferior, que ahorita la vamos a ver aquí. La mesentérica superior, bueno, pues como les acabo de mencionar, una de sus ramas va a ser la arteria cólica izquierda, la otra va a ser la arteria rectal superior y las arterias sigmoideas. Bueno, ahí también vemos las porciones que va a estar irrigando cada una de sus ramas. Nada más esta fue una refrescada rápida de las ramas, ya que bueno, aquí, ahorita lo que nos importa es fisiología, pero nada más quise recordarles rápidamente estas ramas que nos van a estar irrigando el tubo digestivo en la porción abdominal. Lo más importante de anatomía, bueno, pues aquí vemos otra vez lo que les mencionaba de la circulación esplácnica. Vemos como todo el contenido, toda la sangre que va a estar irrigando todo esto que les acabo de mencionar, el estómago, el páncreas, el vaso y los intestinos, bueno, pues van a drenar en la vena porta, que bueno, ya acabamos de mencionar, que va a ser una importante irrigación para el hígado
y cuáles son sus funciones de esta circulación esplácnica. Bueno, vamos a pasar con algo muy importante que van a ser el sistema contracorriente que vamos a encontrar en las microvellosidades. Algo que se me pasaba a mencionar, se los voy a mencionar aquí, ya que aquí está ejemplificado. Bueno, el sistema arterial del tubo digestivo menciona su Guyton, que es un sistema arterial herciforme. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que a partir de las ramas más grandes se van a estar formando unos arcos, que estos arcos van a estar proyectando ramas que van a ser cada vez más cortas, igual en forma de rama y en forma de arcos, que bueno, aquí observamos una pequeña porción, que después van a estar formando otros vasos, que va a ser la basa recta, que bueno, son estos que tenemos aquí, que nos van a estar irrigando todas las capas que va a tener el tubo digestivo, que bueno, ya ayer Grecia nos las mencionó muy completas. Va a estar irrigando las 4 capas de este tubo digestivo y hasta llegar a las vellosidades, que bueno, aquí vemos una vellosidad que ya igualmente ayer nos mencionaban las funciones de estas vellosidades. Aquí es muy importante recalcar el sistema contracorriente. Un sistema contracorriente, bueno, pues va a ser, aquí vemos como la arteria está hacia arriba y la vena está hacia abajo. Entonces el flujo va a ser contrario, pero también observamos cómo estos vasos están demasiado cerca. Entonces entre estos vasos va a poder haber un intercambio a través de estos cortos circuitos que observamos aquí. Este cortocircuito, ¿para qué va a ser? Bueno, para que aproximadamente el 80% del oxígeno que va a entrar a las microvellosidades no va a llegar hasta la porción apical de esta vellosidad, sino que va a atravesar este cortocircuito para llegar a la vena y regresar hacia la circulación. ¿Esto por qué? Bueno, pues si recuerdas, en histología también se les mencionó que, bueno, el nicho de células madre de las vellosidades va a estar en su porción basal. De la porción basal, estas células van a empezar a madurar, van a empezar a envejecer y se van a ir yendo hacia la porción más apical. Entonces, esta porción apical va a tener ya las células más viejas, que bueno, que ya se van a descamar, que ya no necesitan, que ya no están llevando a cabo tanta función, que ya están a punto de morir, entonces por lo tanto no van a requerir tanto oxígeno. En condiciones normales, este cortocircuito, bueno, pues no es fisiológico, por lo tanto no va a conllevar ningún riesgo para esta vellosidad. Sin embargo, en casos muy graves en los que haya una deficiencia de oxígeno, pues este cortocircuito va a ser el causante de que esta vellosidad se necrose. También aquí observamos, esto amarillo que observamos aquí, es el quirífero central, que bueno, esto simplemente va a ser un vaso linfático que va a estar en la microvellosidad, que bueno, ahorita les mencionaba que los carbohidratos y las proteínas, al ser absorbidos por estas vellosidades, van a volver a entrar a la circulación para viajar hacia el hígado. Pero ¿qué pasa con las grasas? Bueno, pues las grasas, los lípidos van a ser absorbidos por este quirífero central para viajar a través del conducto torácico por la circulación linfática. Esa es la función de este quirífero central. Bueno, vamos a pasar con lo que es la regulación del flujo sanguíneo durante la actividad gastrointestinal. Ya ustedes más adelante cuando vean circulatorio, van a ver que, bueno, la principal causa de aumento de un flujo sanguíneo local va a ser el metabolismo que va a estar sufriendo ese mismo, bueno, pues esa porción que va a estar recibiendo más flujo. ¿Esto por qué? Bueno, pues si está llevando a cabo más actividad, va a estar llevando a cabo más metabolismo, por lo tanto va a ocupar más oxígeno, más sustancias, va a ocupar que le lleguen estas más sustancias para que lleve a cabo ese metabolismo. Bueno, cuando ustedes comen, más adelante, no sé si les van a mencionar que la digestión se divide en 3 fases, una fase cefálica, una gástrica y una intestinal. Cuando
Bueno, pues estas van a ser fases de la secreción. Cuando llegamos a la fase intestinal, cuando el bolo alimenticio llega a los intestinos, se lleva a cabo esta fase intestinal, donde hay un aumento de la secreción tanto de las sustancias de las glándulas gastrointestinales como de la motilidad y de todo el metabolismo en general del tubo digestivo. Bueno, pues cuando esto pasa, por consecuencia se van a estar secretando unas sustancias que van a ser tanto las sustancias vasodilatadoras liberadas por la mucosa que tenemos aquí, como las cininas liberadas por las glándulas gastrointestinales. Estas 6 que tenemos aquí van a llevar a cabo funciones muy importantes, pero aparte de esas funciones muy importantes que, bueno, ya nos mencionaban ayer algunas, como de la colicistocinina y del péptido intestinal vasoactivo, aparte de las funciones que ya nos mencionaron, van a estar llevando a cabo una función vasodilatadora para que, bueno, llegue un mayor flujo sanguíneo para que se lleve a cabo las funciones necesarias. Es importante, no sé si me entendieron, que, bueno, esta vasodilatación va a ser consecuencia de la secreción que van a estar teniendo las glándulas. Es importante que entiendan eso, que no es como una consecuencia, que no hay un aumento directo, sino que va a ser consecuencia de la secreción de las glándulas que van a estar secretando estas sustancias. Estas son dos de las teorías de las que tiene por las que aumenta este flujo sanguíneo, porque esto no está muy bien dilucidado, sino que son como más teorías. Sin embargo, pues bueno, son teorías muy estudiadas, que bueno, que más de que se presente por solo una, es más bien un conjunto de estas 3 cosas las que nos van a estar causando esa gran vasodilatación. La otra, bueno, va a ser la disminución de la concentración de oxígeno. Igualmente, cuando ustedes vean cardiocirculatorio, bueno, pues vamos a ver que cuando disminuye el oxígeno se van a estar secretando sustancias como por ejemplo la adenosina, que bueno, esto va a inducir una vasodilatación. Ahorita más adelante vamos a recordar esto, pero ahorita recuerden eso de que el oxígeno cuando disminuye se van a estar secretando sustancias como puede ser la adenosina, que nos va a causar la vasodilatación. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Hasta dónde vamos antes de avanzar? Ok, Juan Pablo. Muy bien. Chicos, alguien que me pueda explicar qué es, a grandes rasgos, en fisiología, lo que se conoce como mal del puerco. ¿Sí se escuchó la pregunta? Sí, pues que al ingerir alimento, la actividad neuronal está, por así decirlo, pues en el área de la cabeza, entonces la energía se transfiere a la zona gástrica y pues para realizar la digestión es por eso que nos sentimos como cansados porque disminuye la energía. Ok, perfecto, Rafa. Muchas gracias. Le hice esta pregunta porque tiene mucha relación en lo que acaba de explicar Juan Pablo. Básicamente se debe a que va a ocurrir un aumento de ese flujo sanguíneo, pero se va a concentrar a nivel gastrointestinal. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos todos los órganos del cuerpo van a estar muy bien irrigados, menos el intestino, menos el estómago, etcétera. En el momento en el que ingerimos una comida, el cuerpo va a decir, ¿qué es lo que ocupo? Realizar movimientos de peristaltismo o seguir manteniendo la irrigación, por ejemplo, en músculos. Ok, pues esa cantidad de sangre que está, supongamos, en músculo, en cerebro, en cualquier órgano, se va a concentrar prácticamente a nivel gastrointestinal. ¿Para qué? Para que realice esos movimientos de mezcla, de propulsión, también para que haya más cantidad de sangre, que los vasos sanguíneos aumenten para que puedan absorber mayor cantidad de nutrientes. Básicamente a eso se debe el cansancio, ese sueño que tenemos todos durante unos minutos después de haber ingerido una comida, prácticamente es eso, porque aumenta el metabolismo de las células a nivel intestinal, gastrointestinal, y pues la sangre requiere acumularse más que nada en esas zonas.
A eso se debe. ¿Sí quedó claro? Pero eso es para personas obesas, ¿no? Y No, sedentarias, no nada. ok, pues prácticamente sí tiene que ver, pero ocurre en todos. Básicamente la sangre sí se tiene que acumular a nivel gastrointestinal para esas funciones de movimiento, de peristaltismo y para que pueda absorber mayor cantidad de nutrientes. Va a ocurrir en todas las personas, no solo en obesos. Listo, Juan Pablo, sigue, por favor. Gracias. Bueno, vamos a continuar, ya vamos a terminar con esta diapositiva, con lo que es el control nervioso del flujo sanguíneo gastrointestinal. Bueno, vamos a ver que vamos a tener dos sistemas de control, una estimulación parasimpática y una simpática. La parasimpática nos va a aumentar el flujo sanguíneo local, pero esto va a ser igualmente secundario al aumento del flujo, al aumento de la secreción glandular. Por eso también les recalqué en la diapositiva anterior eso de que este aumento del flujo local va a ser una consecuencia directa de este aumento de la secreción glandular, porque estas glándulas van a estar secretando, bueno, las sustancias vasodilatadoras que les acabo de mencionar previamente. También les mencionaba ya que, bueno, esto va a ser porque va a aumentar el metabolismo de esta zona, que bueno, también ya se los mencioné previamente. Si aumenta el metabolismo, pues obviamente va a tener que aumentar el flujo sanguíneo para que aumente los nutrientes que esté recibiendo esta zona. El siguiente sistema, bueno, pues va a ser la estimulación simpática. Esto nos va a provocar vasoconstricción. Este sí va a ser un efecto directo a través de los receptores adrenérgicos que vamos a encontrar en los vasos que van a estar inervando este tubo digestivo. Van a estar disminuyendo el flujo sanguíneo. Aquí, sin embargo, es importante recordarles que este va a ser simplemente por algunos minutos, ya que se va a estar llevando algo que, bueno, tenemos aquí, que va a ser el escape autorregulador. Que bueno, ¿qué va a ser este escape autorregulador? Bueno, si disminuye el flujo sanguíneo, pues va a haber una isquemia, que bueno, que es una isquemia, pues simplemente es una disminución de oxígeno que va a estar recibiendo esta zona. Entonces, como ya les mencionaba igualmente en la diapositiva anterior, si no hay oxígeno, ¿qué va a pasar? Bueno, pues va a decir esta zona, ¿qué está pasando? Porque no estoy recibiendo oxígeno. Entonces va a estar secretando sustancias que, bueno, como la adenosina, que, que le va a ganar a esta estimulación simpática. Va a ser como una competición, van a estar compitiendo. La estimulación simpática va a querer vasoconstricir los vasos y la adenosina los va a querer vasodilatar. Entonces va a haber un momento en el que la adenosina le va a ganar y bueno, va a ser este escape autorregulador que va a estar regulando, bueno, esta estimulación simpática. Es importante, bueno, recordar que esto va a ser en situaciones normales, sin embargo, en situaciones patológicas como en el que hay un bajo volumen sanguíneo, en el que están en peligro órganos más esenciales como puede ser el corazón o el cerebro, bueno, pues esta estimulación simpática va a ser muy fuerte, va, va a ser muy fuerte y va a estar construyendo todos estos vasos. Esto va a causar que, bueno, se aporta aproximadamente entre 200 y 400 mililitros adicionales a la circulación sistémica pues para poder suplir las funciones metabólicas, para poder, sí, para poder, se me fue la palabra, pues para poder cumplir las funciones metabólicas de estos órganos, como puede ser el cerebro, el órgano o el corazón, que bueno, van a ser más importantes y que van a estar sufriendo más a causa de esta pérdida de sangre. Por ejemplo, les mencionaba el caso de en un shock hemorrágico que esté perdiendo mucha sangre, pues estos vasos se van a constreñir para aportar más sangre a la circulación sistémica. Y es todo. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Ya para que pueda continuar el siguiente equipo. Oigan, si les quedó claro, pues ya pasamos con el siguiente.
Ok, entonces sigue la sección 8. Ok, buenos días. ¿Sí se está viendo la pantalla ahorita? Sí, sí se ve bien. Ok. Bueno, pues muy buenos días. Ahí, no se ve el título. Bueno, igual lo voy a poner. Pues entonces nosotros somos de la sección 8 de segundo año, que pues pasamos a segundo año. Me presento, algunos me conocen, algunos otros no. Mi nombre es Ulises Martínez García y voy a estar iniciando con esta exposición acerca de la propulsión y mezcla de los alimentos en el tubo digestivo. Voy a ver si ahora sí se puede ver. Gracias. Em, Más o menos lo que vamos a estar tratando de dar, pues es que se pueda comprender tanto la actividad motora, un poquito también no solamente la actividad motora, sino de una cuestión, de una pregunta que estaban haciendo ayer, que era el por qué nos da hambre. Entonces también traté de pues, meterlo un poco aquí. Mezcla, absorción, procesamiento y mecanismos automáticos de la regulación de los alimentos en el tubo digestivo. Eso como una competencia intermedia, así también como pues entender el proceso mecánico, por así decirlo, de los alimentos y las fases que éste conlleva, las funciones motoras del estómago, del intestino delgado, del colon y pues algunos otros reflejos autónomos que influyen en la actividad intestinal. Entonces, empezando un poquito con esto, antes pues vamos a dar algunos conceptos, ¿no? La ingestión de alimentos, para iniciar el tema, pues ¿de qué depende? Va a depender de un deseo de la persona, un deseo intrínseco, que pues vamos a conocer nosotros que es el hambre, ¿no? Esto pues nos va a pedir alimentos para el cuerpo y pues los alimentos van a contener un cierto porcentaje de biomoléculas. En este caso vamos a tener tres principales que nos van a dar o nos van a estar más bien aportando lo que es la energía. Entonces, para pues un poquito de saber algo de la dieta, vamos a tener que en datos vamos a manejar que 1 gramo de hidratos de carbono nos va a estar dando aproximadamente 4.1 calorías. Manejamos aquí las calorías como kilocalorías, es decir, 1000 calorías. Entonces, eso nos va a estar dando aproximadamente la ingesta de 1 gramo de hidratos de carbono. Luego, si ingerimos 1 gramo de grasa o 1 gramo de lípidos, esta es un poco mayor, casi pues más del doble, y nos va a dar que son 9.3, aquí son calorías, perdón, son 9.3 calorías, y 1 gramo de proteínas al momento de oxidar la urea, el dióxido de carbono y el agua, pues nos va a estar dando una aproximado de 4.35 calorías. Esto, pues, ¿qué función tiene la energía en el cuerpo? Pues como ya sabemos, es realizar cualquier función del organismo, ya sea inmediatamente o que esta energía sea almacenada para su uso posterior. ¿Dónde podemos almacenar la energía? Pues principalmente en el tejido adiposo, por eso pues aquí esta imagen de algunos adipocitos por aquí, ya que estos van a estar almacenando energía en forma de grasa. Eh, y ya sabiendo esto, pues vamos a tener que en el tubo digestivo no se absorbe completamente todo, sino que de hidratos de carbono vamos a estar absorbiendo aproximadamente el 98% de
pues, de los carbohidratos ingeridos, de las grasas o de los lípidos, vamos a estar pues absorbiendo aproximadamente el 95% y de las proteínas es un poco menos, es el 92%. Luego tenemos que, vamos a tener algunos requerimientos básicos de estas biomoléculas en la dieta y pues aproximadamente nuestro libro maneja que de proteínas van a ser de 30 a 50 gramos de proteína. Aquí hay un factor muy importante que es la importancia de la calidad de las proteínas. ¿Alguien sabe a qué se refiere esto de la importancia de la calidad de las proteínas? Pues que sean biodisponibles para el cuerpo. Em, bueno, no La tanto así. Lo biodisponibilidad. que se refiere a la importancia de la calidad de las proteínas es que como ya sabemos, o quizás no, las proteínas van a estar formadas por aminoácidos y estos aminoácidos van a ser de dos tipos, aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales son eh, aproximadamente 20, o bueno, son 20 en realidad, y estos van a ser provenientes nada más de la dieta, es decir, que el cuerpo no los puede no los puede realizar ellos mismos. Entonces, y los aminoácidos pues no esenciales son los que el cuerpo sí puede hacer. Entonces, la importancia de la calidad, cuando decimos calidad, nos vamos a referir a la cantidad de aminoácidos esenciales que tiene una proteína. Entonces, entre más aminoácidos esenciales tenga, va a ser de mayor calidad la proteína. Entonces, nos va a servir más. ¿Por qué? Porque si no tiene gran cantidad de aminoácidos esenciales, pues la proteína va a ser un poco menos, pues, por así decirlo, un poco menos, puede ser un poco menos. Entonces, ¿qué hacen estos aminoácidos esenciales? Sirven como una cadena base para los otros aminoácidos, los no esenciales, para que el cuerpo los pueda estar produciendo. Entonces, por eso es muy importante la calidad de las proteínas. Ejemplos de esto son la proteína de la carne, la proteína de la leche, que pues es la caseína, proteína del huevo, que es la ovoalbúmina, y estas van a ser algunas de las proteínas, ejemplo, que nos van o bueno, que vamos a considerar como proteínas de muy alta calidad. Y pues una falta de esto, aquí es clave mencionar que es el kwashiorkor. Que a diferencia del marasmo, el kwashiorkor es una falta de proteínas, una falta de proteínas en la dieta, y el marasmo es una falta en sí de nutrientes. Y pues algunos datos del kwashiorkor, pues es que se da en niños entre 1 y 5 años. Hay presencia principalmente de un edema, hay una dermatosis o lesiones en la piel, también presencia de cara de luna llena, una, pues una cara con apatía y tristeza, adelgazamiento muscular, y el cabello también rojizo y quebradizo. Eso un poco en las proteínas. Y hablando Oye, de Ulises, una mande, pregunta. sí. ¿A qué se debe el edema? El edema en el kwashiorkor. Sí, Ok. Principalmente el edema en kwashiorkor, pues al momento de que como hay una falta de las proteínas, híjoles, ok, ¿de qué proteína? mm, no Es tengo de idea. albumina. Ok, exacto. Como tú lo dijiste, Ujú. básicamente esta enfermedad se debe a la carencia de proteínas y entre ellas pues está la albúmina, que si tú recuerdas es la que mantiene la Ah, presión coloidosmótica dentro de los vasos. sí. Si no tenemos esa proteína, ¿qué es lo que pasa? El líquido se va a los tejidos. Ahí está la primera. Y vemos el edema. La ascitis, ¿por qué es? ¿La qué, perdón? Ascitis. Sí, sí, Por lo mismo, pero a sí. nivel hepático, ¿no? Ok, O sea, básicamente es es por lo mismo, como tú mencionaste, va a haber Ah, la hepatomegalia. vamos a encontrar un abombamiento prácticamente del abdomen Ujú. y pues más que nada es por eso, porque no hay tantas proteínas, no podemos sintetizar de manera normal albúmina, no hay tanta albúmina, entonces edema.
Y si nosotros le pusiéramos, pongamos un dedo, presionando cualquier parte de ahí, tendríamos el signo de Godet positivo, que prácticamente si tú presionas un poquito, queda tu dedo marcado, debido a ese edema. Ok, perfecto. Continúa, porfa. Ok, entonces ahora con respecto a las otras biomoléculas, los hidratos de carbono y los lípidos, pues vamos a tener que estos van a proveer más energía. Bueno, en realidad van a ser los primeros que van a estar dando energía antes que las proteínas. Entonces, por eso se recomienda más ingesta o más porcentaje de ingesta de estos. Es decir, que el cuerpo va a estar utilizando primero hidratos de carbono y lípidos antes que proteínas pues para obtener energía. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuántos hidratos de carbono y lípidos consumir? Pues principalmente o por primeramente vamos a tener algo que se llama el cociente respiratorio. ¿Qué es el cociente respiratorio? Pues es una simple relación entre la producción de CO2 y la utilización de oxígeno. Entonces aquí lo podemos observar abajo en la fórmula que el cociente respiratorio es pues lo que viene a ser el volumen de CO2 entre el volumen de oxígeno. Aquí tenemos un ejemplo de 200 entre 250 que nos da un resultado de 0.8. Entonces, hablando del cociente respiratorio, vamos a tener que, depende del resultado que nos dé, nosotros vamos a saber cuál es el porcentaje de oxígeno consumido y esto nos va a dar el porcentaje de energía producida en la oxidación, ya sea tanto de carbohidratos como de lípidos. Entonces vamos a tener datos entre 0.70 hasta el 1. Y si tenemos que el resultado de esta medición nos da 0.70, nos va a decir que estamos en una etapa de metabolismo de grasas. Es decir, que vamos a tener un 100% en la producción de energía en la oxidación de grasa. Y va aumentando hasta llegar a 0.8. Vamos a tener que es el cociente respiratorio medio de que estamos metabolizando algunas proteínas. Y cuando tenemos que el cociente respiratorio es igual a 1, va a decir que eh, la energía producida va a ser principalmente de carbohidratos. ¿Y por qué es menor el cociente respiratorio en proteínas y lípidos con respecto a los hidratos de carbono? Pues porque el oxígeno de estos alimentos va a tener que combinarse con el exceso de átomos de hidrógeno de sus moléculas. Aquí, como lo podemos ver, a la izquierda tenemos lo que es un ácido graso con toda su cadena y su grupo carboxilo, y podemos observar que es mucho más la cantidad de hidrógeno que tiene. En cambio aquí, un hidrato de carbono con N igual a más o igual a 3. ¿Por qué? Porque no hay monosas ni diosas. A partir de las triosas hasta las cetosas, pues tienen una menor cantidad de hidrógeno que va a ser, pues que no se va a tener que combinar con las moléculas de oxígeno. Entonces, por eso hay mayor presencia de oxígeno cuando estamos pues metabolizando los hidratos de carbono a diferencia de los lípidos y proteínas. Em, y algo pues importante es que para saber un poquito las medidas también depende de la hora en la que las podamos ver. Si es inmediatamente después de comer, pues vamos a tener que casi todo el alimento van a ser metabolizados, van a ser hidratos de carbono. Es decir, que si medimos en ese tiempo, nuestro cociente respiratorio va a ser pues de 1 o muy cercano a 1, ¿no? Y de 8 a 10 horas después de la comida, nuestro cociente respiratorio va a bajar a 0.7. ¿Por qué? Porque pues a esas horas después de comer, el metabolismo de los hidratos de carbono ya está pues, casi finalizado y se acerca un poco al valor del metabolismo lipídico. Aquí en la imagen de la derecha podemos observar en la primera figura, esto es una comparación de dos sujetos. Entonces, aproximadamente vemos como
al momento de la comida, el cociente respiratorio está más alto, está más próximo a uno. Y conforme pasan las horas, pues esta gráfica, estos datos van disminuyendo en el eje de las ordenadas conforme van desplazándose hacia la derecha en el eje de las abscisas. Y otra forma de medir alguna de los alimentos que hay en el cuerpo o de la ingesta que hubo en un día, pues es evaluar el metabolismo de las proteínas por medio de la eliminación de nitrógeno. Como podemos o como recordamos, las proteínas van a estar formadas por dos partes, un grupo amino y un grupo carboxilo. Aproximadamente nos manejan que el 16% de una proteína pues es nitrógeno, ¿no? Y este nitrógeno se va a estar metabolizando en un porcentaje de 90-10. El 90 va a estar eliminándose por la orina en forma de urea, de ácido úrico, de creatinina, dependiendo pues del aminoácido que sea, y 10% se está eliminando en las heces. Por lo tanto, podemos tener una fórmula que va a ser las proteínas en gramos al día, 6.25, que va a ser la relación 16-100 de nuestra proteína, es decir, el 16% de nitrógeno expresado no en un porcentaje ni en una fracción, sino en punto decimal, 6.25, por la cantidad de nitrógeno que midamos en la orina, más la cantidad de nitrógeno que midamos en las heces. Esto es pues la suma del 90-10 de, de nuestro metabolismo de nitrógeno. Entonces, por ejemplo, en un día, si eliminamos 8 gramos, si medimos en esto 8 gramos, pues ya con la relación vamos a conocer que se ingieren aproximadamente 55 gramos de proteína ese día. Entonces, este es un método para la medición de proteínas consumidas en un día. Y pues un poquito para también saber de la regulación de la ingesta de alimentos, pues conocemos que el 27% de la energía ingerida llega normal a los sistemas funcionales de las células y pues otra gran cantidad se transforma en calor. A nivel celular, por ejemplo, tenemos el proceso de la glucólisis, esto ya es a nivel celular, no a nivel pues más amplio, en nivel sistemático, sino que en una célula, por ejemplo, una molécula de glucosa nos va a estar, o bueno, tiene la energía de 686.000 calorías. Y de esta, nada más vamos a estar aprovechando 266.000, que son la cantidad de ATP que produce esta molécula. Y recordemos que en glucólisis más ciclo de Krebs vamos a estar teniendo aproximadamente 38 moléculas de ATP y estas se están expresando en 266.000 calorías. Entonces, vemos que aproximadamente 420.000 calorías de estas no se van a estar aprovechando y se van a estar transformando en calor. Y pues un exceso de energía, lógicamente, se va a estar almacenando en grasa y un falta de aporte, pues pérdida de masa muscular. Obviamente esto también depende de la actividad de la persona. Si es una persona que se dedica a hacer deporte o algún trabajo pues bastante, que tenga que usar bastante su cuerpo, va a tener entre 6.000 y 7.000 calorías utilizadas. Entonces va a tener va a tener que consumir una dieta mucho más alta en calorías y pues una persona sedentaria todo lo contrario va a estar utilizando alrededor de 2.000 calorías y pues va a ser mucho menor el aporte calórico que debe de darse a su dieta. Y luego, entonces, vamos a ver entonces por qué nos da hambre. El hambre, pues lo vamos a estar asociando principalmente pues al deseo de alimentos, ¿no? Si nosotros tenemos hambre, pues su misma definición nos va a decir pues que tenemos que ingerir alimentos. Esto secundario nos va a estar dando también contracciones del músculo del estómago y una agitación que impulsa a la búsqueda de alimentos. Esto, también algunos otros conceptos, podemos definir lo que es el apetito. El apetito es un deseo de un alimento, pero un poco más concreto, es decir,
es como decir que se te antoja algo, ¿no? Si tienes apetito, yo que sé, de una pizza, pues eso va a ser el deseo de ese alimento. Y la saciedad, pues es el resultado exitoso de la búsqueda de alimento, es decir, ya la persona comió, ya el cuerpo no pide más y pues ya no va a comer. ¿Y dónde es donde nuestro cuerpo nos va a decir si estamos hambrientos o no, o si ya estamos en estado de saciedad? Pues va a ser en el centro nervioso, que es el hipotálamo. Ahorita lo vamos a ver. Y pues aquí está. Aquí vemos en la imagen un corte coronal del hipotálamo. Vemos aquí los núcleos que nos van a estar importando. El núcleo que vemos aquí en rojo va a ser el núcleo lateral. Y este núcleo lateral va a ser el principal centro del hambre y la saciedad. Es decir, que aquí este núcleo va a ser el que nos cause el apetito o que incremente la ingesta de comida y de agua. Por otro lado, tenemos aquí los núcleos ventromediales, que son estos de aquí, que estos son el centro de la saciedad. Todo lo contrario al pasado, este va a inhibir el apetito y reducir la ingesta de alimentos y agua. Y pues hay otros núcleos, como los núcleos dorsomediales, los núcleos paraventriculares y el núcleo arqueado, que también van a influir en el control de ingesta y saciedad de los alimentos. ¿Qué puede pasar en una hiperestimulación? Por ejemplo, en los núcleos laterales, pues si hay una hiperestimulación, va a haber un apetito un poco más alto, va a haber lo que conocemos como una hiperfagia. Si se destruye, pues todo lo contrario, vamos a estar sin hambre, no va a haber esa necesidad de ingesta de alimentos. El núcleo ventromedial, si hay una hiperestimulación, pues va a haber un estado mucho más de saciedad, y si hay una destrucción, pues un estado más de apetito. Ahora vamos a ver algo que nos va a estar controlando también, o que va a estar mandando señales hacia el hipotálamo, y es el tejido adiposo. El tejido adiposo, su función exócrina, tenemos que va a estar secretando unas sustancias que son adipoquinas. Estas adipoquinas, las más importantes, son la leptina y la adiponectina. Y vemos en la imagen de la izquierda, aquí el tejido adiposo va a estar secretando leptina y va a estar estimulando al hipotálamo, ya sea mandándole decir que necesita el cuerpo ingerir alimentos, o que la energía es bastante y no necesita ingerir alimentos. Y con la adiponectina, pues esta va a estar mandando un mensajero hacia el músculo o hacia el hígado para estimular una glucólisis, disminuir glucogenólisis o síntesis de ácidos grasos. Luego tenemos algunas hormonas y neurotransmisores que pues ya creo que ya hemos visto, para que regulan la actividad del hipotálamo. Aquí podemos ver cómo la disminución de la ingesta va a estar dado por ejemplo, leptina, serotonina o noradrenalina. En cambio, una estimulación de la alimentación pues va a estar dado por endorfinas, por cortisol, por grelina, por neuropéptido Y, entre otras, ¿no? Y aquí lo podemos ver, como ciertas sustancias van a estar estimulando la ingesta y como otras van a estar disminuyéndola. Las que están en rojo son las que van a estar disminuyendo, y las que están en negro son las que van a aumentar la ingesta. Y luego, pues ahora vamos a empezar así con lo que son los aspectos mecánicos de la ingesta de alimentos. Entonces vamos a ir por la primera parte. La primera parte de esto, que va a ser el proceso de la masticación. ¿En qué consiste? Consiste en cuando se introducen los alimentos, vamos a tener que nuestros dientes más mediales, que son los incisivos, van a, pues como su nombre lo dice, a empezar con la primera fase de la masticación, que es la incisión. Luego pasa el alimento un poco más profundo en la cavidad oral, hacia los molares,
que se van a estar encargando del corte y la trituración de los alimentos para formar pues lo que conocemos como el bolo alimenticio. Y por último, el molimento final, que va a ser la última fase de la masticación antes de pasar a la deglución. Aquí, pues los mecanismos los mecanismos del cuerpo que vamos a estar utilizando son los dientes, que los podemos ver aquí en la figura inferior. Em, y por último, los músculos, ya sea también principalmente los músculos de la masticación, el músculo macetero, los músculos pterigoideos y el músculo temporal. Todo esto en conjunto puede tener fuerzas de 25 kilogramos en el sector de los dientes incisivos y hasta 100 kilogramos en la zona de los molares. Esto aproximadamente nos da una medida de 100 kilogramos por centímetro cuadrado u 890 newtons. Para tener una idea de la fuerza de nuestra mordida, la mordida de un cocodrilo es de aproximadamente 16.000 newtons. Entonces, es mucho menos potente nuestra mordida, pero pues funciona, ¿no? Para nutrirnos. Continuamos con lo que va a ser la inervación. Pues esta inervación motora de estos músculos va a estar principalmente dada por una de las 4 regiones del núcleo en el tronco encefálico del nervio trigémino. Aquí lo podemos observar como está en la parte, dividimos el puente en dos. En la parte inferior del puente tenemos la zona en donde encontramos el núcleo motor o la zona motora de nuestro núcleo trigémino, las cuales van a estar también un poco asociadas con las zonas reticulares del busto, también el tronco encefálico, que estas nos van a estar dando más que nada una masticación rítmica. Ahorita vemos eso también. Y las áreas del hipotálamo, pues van a estar conectadas también, también la inervación va a estar conectada con las áreas del hipotálamo que ya vimos, con el complejo amigdalino y con la corteza cerebral, principalmente en las áreas del giro precentral, en el área gustativa y en el área olfatoria, que también va a estar activando la masticación. Y el reflejo masticatorio no es más que esto: la entrada de alimento que provoca todas las fases de la masticación que ahorita las vamos a ver. Y esto pues lo vamos a tener en un ciclo. Vamos a tener primero una apertura por un descenso de los músculos depresores de la mandíbula, como aquí lo podemos observar. Y por otro lado, vamos a tener luego el cierre de estos músculos, el cierre de la mandíbula por el ascenso de los músculos, y una fase oclusal, que es cuando el alimento tiene, o bueno, más bien estos músculos tienen un contacto con ellos y los dientes y los músculos. Y pues como resultado de la masticación tenemos lo que viene a ser nuestro bolo alimenticio. ¿Por qué es importante la masticación? Pues primeramente porque algunas frutas y verduras tienen una proteína que se llama celulosa. Entonces, para que la celulosa pueda ser asimilada y aprovechada por nuestro cuerpo, debe de romperse en pedazos o en fragmentos más pequeños para que se pueda digerir de manera normal. También, ¿por qué? Porque nos da un aporte enzimático para estar destruyendo, por ejemplo, la alfa-amilasa salival, va a estar destruyendo el almidón, pues como sabemos son una cadena muy grande de glucosa, lo destruye y forma pues algo más pequeño para que sí pueda luego metabolizarse de una manera más fácil. Y luego la trituración, pues ¿para qué? Para que pasen mejor los alimentos por todo el tubo digestivo. Vamos ahora con la segunda parte, que es la deglución. La deglución, pues es el proceso en el que el bolo alimenticio pasa de la cavidad oral por la faringe hacia nuestro esófago. Aquí tenemos dos fases.
una fase voluntaria, que es cuando nosotros hacemos, como podemos observar aquí, la lengua hacia arriba y atrás para tocar con el paladar y que el bolo alimenticio pueda pasar hacia la faringe. Y luego tenemos una fase faríngea, que es el cierre de la tráquea. Aquí lo podemos también observar, para que el alimento pues no pase hacia, pues, hacia los pulmones, hacia los bronquios. Y pues una apertura del esófago gracias al movimiento también de la epiglotis y de los músculos que están en esta zona. Esta es muy rápida, dura aproximadamente 2 segundos y pues vamos a verla también pues a dividirlo para que se pueda entender mucho más. Primeramente vemos aquí arriba, de arriba hacia abajo, como el paladar blando, los músculos del paladar blando van a estar taponando los orificios nasales posteriores o las coanas, pues para que el alimento no pase hacia la cavidad nasal, ¿no? Después tenemos un desplazamiento medial de los pliegues palatofaringeos y esto nos permite mandar los alimentos posterior o que no pasen. ¿Por qué? Porque hay demasiado bolo alimenticio. Al comprimirse esta área, pues no nos va a estar dando el paso hacia, hacia la faringe. Luego vienen los movimientos de la epiglotis, que como podemos ver, la epiglotis, gracias a los ligamentos de la laringe, va a estar dándonos un movimiento de su extremo posterior inferiormente para cerrar el orificio laringeo y que así pues no se pase el bolo alimenticio hacia allá. Luego vemos que hay un ascenso también de la laringe para traccionar el esófago hacia arriba y que el alimento o el bolo alimenticio pueda pasar mucho más rápido hacia el esófago. Y por último, una contracción de la musculatura faríngea y para crear una onda peristáltica que inicie el descenso del bolo alimenticio, pues de una manera motora, también pues lógicamente ayudándose con la fuerza de gravedad. ¿Cómo vamos a poder medir esto? Pues sencillamente con un estudio videofluoroscópico de deglución, el cual consiste en tener a la persona en una radiografía con un medio de contraste varitado para poder observar todo el proceso. ¿Esto a qué nos ayuda? Pues a detectar si hay alguna disfunción, alguna fuga de alimentos, alguna disfunción ya sea tanto oral como faríngea, si hay aspiración durante la deglución, entre otras cosas. El control nervioso, pues vamos a tener que esto, pues como ya vimos, es una sucesión de reflejos que pues casi siempre es la misma. Y esta está dada por áreas sensitivas del nervio trigémino y del nervio glosofaríngeo que están relacionadas con el núcleo del tracto solitario en el bulbo raquídeo. Aquí lo podemos observar, como arriba tenemos el ganglio del trigémino y este se va a conectar con la lengua y los músculos, pues con los músculos también de esta región y el glosofaríngeo también, aquí lo podemos observar. Los impulsos motores pues van a estar dados también hacia los músculos de la faringe y del esófago por los nervios 5, 9, 10 y 12 y algunos también de los nervios craneales superiores. Continuamos con la fase esofágica, que esto es tiene como principal importancia pues conducir los alimentos con rapidez, el bolo alimenticio hacia el estómago. Este va a constar de dos movimientos. Va a ser primero un movimiento primario, que es la simple continuación de la onda que ya mencionamos de la faringe, y dura aproximadamente entre 8 a 10 segundos. Y un movimiento secundario que inicia en los circuitos intrínsecos del sistema nervioso mientérico, y pues esto va a estar dado gracias a reflejos que comienzan en la laringe y que ascienden por las fibras vagales hacia el bulbo raquídeo también. Obviamente, pues esto
Estas fibras vagales van a ser pues aferentes hacia el bulbo raquídeo y van a ser mandadas algunas eferentes por medio de los nervios craneales 9 y 10, por el glosofaringio y el vago, terminando pues hacia el vaciamiento de nuestro bolo alimenticio hacia el estómago. Algo importante es que al momento de llegar ya al final, a la parte distal de nuestro esófago, el esfínter esofágico inferior va a ser de gran ayuda porque primero va a estar haciendo una relajación para que pase con mayor rapidez el bolo alimenticio hacia nuestro estómago. Y también este mismo nos va a evitar de una oclusión que provoque lo que es un reflujo gastroesofágico para pues que el, el bolo alimenticio, que ya se está formando aquí el quimo estomacal, al tener un pH mucho más ácido, el esfínter esofágico inferior nos va a estar evitando que el ácido clorhídrico, o bueno, que el pH, ya que el ácido clorhídrico, el pH, su pH es muy bajo, pues pase hacia el esófago y nos provoque una pirosis. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? No. Ok. Pues yo nada más ¿Qué es la línea Z? del Kwashiorkor. La línea Z del estómago. Ajá, ¿qué es? La línea Z es el punto en el cual nos va a estar dando pues un límite entre el cardias y el esófago. Ok, ahí es donde ocurre la transición de epitelios, de esófago a Ajá, estómago. sí. ¿Quién nos iba a preguntar? Creo Daniela, ¿no? Ah, sí, que me quedé con duda de lo del edema por, por la... ¿Era por la albúmina? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Que no la escuché. O sea, lo del edema del Kwashiorkor, que decían que era porque no había albúmina. No es que no haya albúmina, sino que la cantidad en la producción de esta proteína va a estar disminuida. Su compañero ya les mencionó que se debe a una carencia Sí. en la dieta de proteínas. Como no tenemos tantos aminoácidos, pues no podemos sintetizar gran cantidad de albúmina. Así que esta, pues, y por eso se escapa y se forma el edema. ¿Sí quedó claro? Sí. Ok. Mencionaste pirosis, creo. ¿Qué es? Sí. Pirosis es lo que comúnmente la gente conoce como una acidez. Ok, como agruras, ¿no? Como acidez. Ese reflujo. Sí. Mm, ok, perfecto. Continúen. Ok, ahora pues los dejo con mi compañera Mayra, que va a estar dando las funciones motoras del estómago. ¿Ya se ve aquí la presentación? Sí, ya, gracias Ulises. Ok. ¿Sí me escuchan? Espera, nomás déjenme silencio. Ok. ¿Le puedes ir cambiando, Ulises, por favor? Bueno, pues yo les voy a hablar acerca de las funciones motoras del estómago. Para iniciar, pues vamos a ver una pequeña diferencia que hay aquí. En anatomía, pues ya sabemos que el estómago tiene ciertas partes, que son el cardias, el fondo, el cuerpo, el antro y el píloro. Pero para su estudio, en fisiología, de una manera más sencilla, se va a dividir únicamente los 2/3 anteriores, superiores del estómago, van a formar la porción oral, y el tercio inferior y el antro y el píloro serán la porción caudal. ¿Le puedes cambiar? Gracias. Entonces, ¿cuáles son estas funciones motoras? Son 3 especialmente: el almacenamiento, la mezcla y el vaciamiento del alimento.
Vamos a ver cada una de manera específica. Bueno, para comenzar, ¿qué es el almacenamiento? Pues por ende ya sabemos que cuando ocurre la ingesta del alimento, pues lo tenemos que almacenar, ¿no? Entonces, este va a entrar al estómago y va a formar círculos. ¿Qué quiere decir esto? Va a formar ciertos círculos concéntricos donde el alimento más reciente va a quedar en la parte central, cerca de la apertura esofágica, y el alimento más antiguo va a quedar entre las paredes laterales externas de lo que viene a ser el estómago. Cuando el alimento entra, se va a provocar una distensión gástrica. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a expandir la musculatura del estómago. Por ende, cuando ocurre esta distensión, se va a dar un reflejo, que es el reflejo vagovagal. Este reflejo nos va a dar la relajación gástrica completa. ¿Cómo va a suceder esto? Este reflejo va a viajar a través del estómago, va a subir hacia el tronco encefálico y después va a retornar nuevamente al estómago. La relajación gástrica completa se va a obtener cuando llegue a su límite de capacidad, que puede ser entre 0.8 o 1.5 litros. ¿Sí se entendió más o menos esto? Sí. Sí. Gracias. Es la que sigue entonces. Ahora vamos a hablar de la mezcla y la propulsión. Bueno, principalmente tenemos que saber que en el estómago tenemos ciertas glándulas, ¿verdad? Pero estas van a estar ausentes en una parte del estómago, que es en una parte pequeña de la curvatura menor del estómago. Aquí va a haber ausencia de glándulas. Entonces, cuando el alimento entra, las glándulas van a secretar las distintas sustancias para que se forme ¿qué? El quimo. Ahorita vamos a ver qué es el quimo. La presencia del alimento en la parte superior o media del estómago va a iniciar ondas peristálticas débiles, que estas ya las habíamos visto ayer. Habíamos visto que las células intersticiales de Cajal producen distintas ondas peristálticas, ¿verdad que sí? Bueno, pues estas ondas, la distensión va a generar las ondas llamadas 3 por minuto, es decir, de 15 a 20, de 15 a 20 segundos cada una, perdón. La que sigue. Ok. Cuando hay la presencia de alimentos, pues va a aumentar el estómago va a aumentar su frecuencia formando potenciales de espiga, que son los que habíamos visto ayer. Estos potenciales van a hacer que haya una contracción del estómago, entonces se van a formar distintos anillos peristálticos de constricción, que como podemos ver, ahí se va formando el anillo. En la imagen podemos ver cómo se está constriñendo. ¿Para qué? Para que haya un paso del quimo hacia el duodeno. Entonces, por eso va a haber una retropulsión del píloro se va a contraer y junto con el anillo peristáltico constrictivo van a formar el mecanismo de mezcla. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que hacer que el alimento que está ya en el estómago pues se digiera junto con los jugos gástricos. ¿Para qué? Para que pueda pasar por el esfínter pilórico, ya que si tenemos el quimo de manera sólida, si hay alimentos sólidos, pues no va a poder pasar. Ahorita más adelante vamos a ver los mecanismos que inhiben que pueda pasar el quimo. La que sigue. Ok, todos asumo que ya sabemos qué es el quimo. Pues el quimo es una pasta semilíquida y turbia. Cuando el alimento entra por la cavidad oral y baja por el esófago, se le llama bolo alimenticio, pero cuando llega al estómago y se junta con los alimentos y el jugo gástrico, se va a formar la sustancia llamada quimo, que es una pasta semilíquida y turbia. No sé si sepan que pues este quimo va a cambiar de nombre al llegar al duodeno, se va a llamar kilo ahora. ¿Por qué se va a llamar kilo? Porque se van a secretar ahí más sustancias que van a ser el jugo pancreático y la bilis producida por
por el hígado se van a secretar aquí. ¿Para qué nos va a servir el kilo? El kilo sirve para degradar las grasas que no se pueden degradar en el estómago. El jugo pancreático es el que principalmente va a ayudar a su degradación y a su absorción. ¿La que sigue? Ok. ¿Sí alcanzan a ver el movimiento del GIF? Bueno, espero que sí. Sí. Todos conocemos los famosos retortijones o que te gruñe la panza o cosas así que se conoce pues coloquialmente, ¿no? Pues estas contracciones se van a producir después de la última comida, 12 a 24 horas después. Estas contracciones pueden estar sostenidas, o sea que son muy persistentes. Su duración va a ser de alrededor de 2 a 3 minutos. Pues obviamente se generan porque pues tardamos mucho tiempo en comer, estamos sin desayunar tanto tiempo y así. Estos retortijones se producen más intensos en los jóvenes porque pues a varios yo creo ya les ha pasado, a mí sí me ha pasado que pues se van a la facultad sin desayunar y ya como por ahí a las 12, a la 1 ya están que les está gruñendo el estómago. Pues estas contracciones de hambre también se producen en los adultos, pero estas son menos intensas. Estas contracciones van a aumentar cuando baja la glucosa. ¿Por qué? Pues hay bajos niveles de azúcar, entonces pues va a haber un aumento en la peristalsis estomacal y de las vísceras. La que sigue. Ok, ahora vamos a hablar del vaciamiento gástrico. ¿Cómo se lleva a cabo el vaciamiento gástrico? Pues por un aumento en la peristalsis, en las contracciones estomacales. Esto se va a llevar a cabo por una acción de bombeo. ¿Qué es esta bomba? Pues esta bomba se va a llevar a cabo por un aumento en la presión, que va a ser de 50 a 70 centímetros de agua. Cuando aumenta la presión, vamos a generar que, ¿cómo les explico? Pues prácticamente la presión aumentó y está a punto de reventar, como quien dice, no es literal, pues. Y después de esto va a ocurrir que haya una abertura del esfínter pilórico. ¿Para qué? Para que el quimo salga y vaya hacia su lugar correspondiente, que es el duodeno para su siguiente pues paso. La que sigue, por favor. Ok. Primero, ¿alguien me podría decir qué se le conoce como esfínter? ¿O alguien sabe qué es un esfínter que me lo pueda decir así con sus palabras? Pues son como las constricciones que se forman en las cavidades tubulares, ¿no? Por medio de músculos, pues sí, circulares. Un engrosamiento, ¿no? Que funciona como válvula. Ujú, exactamente. Un esfínter es músculo con forma circular y que tiene, pues, por ende, una forma como de anillo. Este va a permitir el paso de sustancias de un órgano a otro y también, pues, va a impedir su retorno, así como decían que tiene como válvulas, así. Bueno, ahora ya sabemos qué es un esfínter. El píloro significa vigilante de la puerta. ¿Qué quiere decir esto? Pues un esfínter se va a abrir o se va a cerrar. El píloro es el que va a dar el paso al quimo. Aquí algo que tenemos que destacar es que el músculo liso circular del píloro va a tener un grosor mucho mayor que en todas las demás áreas del tracto digestivo. Este va a tener un 50 a un 100% mayor el músculo lisocircular. Como ya les había comentado, este esfínter no va a permitir que ingresen alimentos sólidos hacia el duodeno, sino únicamente que estén líquidos o semilíquidos, ya que hay algunos alimentos que no llegan totalmente líquidos hacia el intestino delgado. La siguiente, por favor.
Ok, ahora vamos a ver su regulamiento. Va a haber factores que estimulen y otros que inhiban este vaciamiento. Vamos a ver principalmente los que estimulan. Ok, un aumento del volumen alimentario en el estómago, que es la distensión. La distensión, pues ya vimos que es cuando hay un aumento de alimento en el estómago. ¿Puedes darle a la siguiente, por favor? Ahora se los voy a explicar. Entonces, vamos siguiendo los cuadritos. Existe un aumento del volumen alimentario, entonces por ende se va a generar una distensión gástrica. Esta distensión en la pared del estómago va a hacer que los reflejos mientéricos locales se produzcan. Estos reflejos mientéricos, ¿qué nos van a provocar? Van a provocar que se estimule la bomba pilórica y que se inhiba el esfínter pilórico. ¿Qué quiere decir esto? Al estimular la bomba pilórica vamos a hacer que el quimo como que se propulsione para llegar hacia el duodeno, y al inhibirse el esfínter pilórico, ¿qué quiere decir? Que se va a retraer para que pueda pasar este. Aquí la gastrina juega también un papel, pues no tan importante, pero se dice que también al ocurrir la distensión gástrica se secreta la hormona gastrina, que va a provocar también que se estimule la bomba pilórica, entonces por ende tiene una acción pues ligera en lo que viene a ser el vaciamiento gástrico. ¿Le puedes dar atrás, por favor? No, atrás. Ahí. Como ven, ahí dice, la gastrina tiene un efecto ligero en la estimulación. Ahora, ¿cuáles son los factores que inhiben este vaciamiento? Pues las grasas. ¿Qué papel juegan las grasas aquí? Pues las grasas ya habíamos comentado que no se pueden digerir de manera completa en el estómago, entonces por ende el páncreas tiene que secretar pues su líquido, al igual que el, que el conducto hepático, que se van a secretar. Ya sabemos que en el duodeno, en la primera porción, y al momento de que se secrete este jugo ya se puede digerir las grasas, pero mientras tanto en el estómago no se pueden digerir por completo. Entonces estas van a jugar un factor de inhibición. ¿Le puedes dar a la otra que sigue? Ok. También un factor que inhibe el vaciamiento son los reflejos enterogástricos. ¿Alguien tiene alguna idea de qué podrían ser estos reflejos? ¿O qué piensan que serían? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Los reflejos enterogástricos van a tener 3 vías. Estos, pues, ya dijimos, van a inhibir. Su primer vía va a ser el sistema nervioso mientérico. Su segunda vía, los ganglios simpáticos, y su tercer vía, el nervio vago. ¿Qué podemos decir de esto? Ya sabemos que los ganglios simpáticos pues van a inhibir el peristaltismo estomacal. ¿Por qué? Porque el sistema simpático nos prepara para la huida, entonces se disminuye el peristaltismo de las vísceras. El nervio vago forma parte de la inervación simpática del estómago. Ya sabemos que en la pared anterior del estómago está inervada por el vago izquierdo y la posterior por el vago derecho. Entonces, por ende, estos van a actuar como factores inhibitorios en la bomba pilórica y van a estimular el esfínter pilórico, que al estimularlo se va a contraer y se va a cerrar, impidiendo el paso del quimo. ¿Le puedes dar a la de atrás? ¿A la otra de atrás? Bueno, a la que sigue, adelante, adelante. ¿Y la otra? Esa. Ok. El duodeno también va a tener distintos reflejos que van a hacer que se inhiba el paso del quimo. Una distensión del duodeno, irritación de la mucosa duodenal, la acidez del quimo. ¿Alguien sabe cuál es el pH del quimo en el estómago y cuál es el pH del quimo en el duodeno?
Bueno, el pH del estómago va a variar de 1 a 3 y en el intestino delgado va a ser de 5 a 7. Es decir, que si hay un pH menor a 4 en el duodeno, este va a inhibir que se siga secretando el quimo. También los productos de degradación, como son la carne, que tienen varias proteínas, estos no van a poder ser pues tan digeridos y van a inhibir que continúe este proceso. La que sigue. También una osmolaridad del quimo puede afectar que haya un vaciamiento gástrico, como si el quimo es sobre todo hipertónico, por ende va a absorber agua, las células van a absorber agua, entonces puede haber una deshidratación en el individuo, por eso también se inhibe. La que sigue, por favor. Ok, aquí como ya les había comentado, las grasas llegan al duodeno. Al llegar al duodeno se van a activar receptores epiteliales que van a secretar una hormona conocida como colecistetonina. Esta va a viajar por el torrente sanguíneo para llegar al estómago y su acción va a ser inhibir la bomba pilórica y estimular el esfínter pilórico, que es lo mismo que todas las acciones anteriores que inhiben para que se deje de secretar el quimo. Y pues de mi parte creo que sería todo. Los dejo con mi compañera siguiente. No sé quién siga. Bueno, buenos días. Mi nombre es Andrea Redondo Pérez y yo les voy a presentar los movimientos del intestino delgado. La que sigue, por favor. Bueno, los movimientos del intestino delgado se pueden clasificar en dos, que son las contracciones de mezcla y las contracciones de propulsión. Aunque en realidad todos los movimientos del intestino delgado van a implicar un cierto grado tanto de mezcla como de propulsión simultáneamente. La que sigue, por favor. Entonces, primero vamos a hablar sobre las contracciones de mezcla. Cuando el quimo penetra en el intestino delgado, va a generar primero una distensión de y a su vez esto va a generar las contracciones de mezcla. También se conocen como contracciones de segmentación. Es lo mismo. Estas contracciones son concéntricas y tienen una duración inferior a 1 minuto. Ahí en la imagen pues podemos observar este movimiento. Y aunque la imagen dice que no hay un movimiento hacia adelante, sí existe un movimiento, pero es muy, muy ligero, ¿sí? Tanto en las contracciones de mezcla hay un ligero movimiento de las contracciones de propulsión como inversamente. La que sigue, por favor. Bueno, estas contracciones de segmentación en el intestino lo que van a hacer es tanto fragmentar el intestino, va a tener una forma como de embutido, y esta fragmentación del intestino a su vez va a fragmentar el quimo de aproximadamente de 2 a 3 veces por minuto. Entonces esta fragmentación del quimo pues va a hacer que se mezcle. Ahí en la imagen pues se puede ver claramente cómo se va segmentando y al final pues termina mezclado. Estas contracciones se van a inducir en lugares diferentes cada que se genera una nueva contracción y pues va a ser al final de cuentas que el quimo se mezcle. La frecuencia de estas ondas va a depender de la frecuencia de las ondas eléctricas lentas de la pared. Esto pues ya lo vimos ayer. Y pues sí, la que sigue, por favor. Bueno,
La frecuencia máxima que pueden alcanzar las contracciones en el duodeno y en el yeyuno proximal va a ser inferior a 12 por minuto. Y en el ilion terminal va a ser de 8 a 9 aproximadamente en condiciones normales. Ahora, el bloqueo del sistema nervioso entérico con atropina, que es un inhibidor colinérgico muscarínico, lo que va a hacer es inhibir los receptores de acetilcolina y esto pues va a bloquear la estimulación vagal del músculo liso. Entonces pues va a reducir la frecuencia de las contracciones de mezcla. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los movimientos propulsivos. Estos movimientos propulsivos también se llaman movimientos peristálticos. Son ondas peristálticas que lo que van a hacer es expulsar el quimo del intestino delgado. Estas ondas se pueden generar en cualquier punto del intestino delgado. Y ahí en la imagen podemos observar la diferencia entre un movimiento de mezcla y un movimiento de propulsión. La que sigue, por favor. Bueno, estas ondas pues van a desplazar el quimo en dirección anal. Esto a una velocidad aproximadamente de 0.5 a 2 centímetros por segundo. Y estas van a desaparecer aproximadamente después de 3 a 5 centímetros en condiciones normales. El movimiento neto pues va a ser de 1 centímetro por minuto. Y esto pues va a significar que para que el quimo viaje desde el píloro hasta la válvula ileocecal se van a requerir aproximadamente de 3 a 5 horas. La que sigue, por favor. Bueno, los movimientos de propulsión van a tener un control. Este control va a estar dado por señales nerviosas y por señales hormonales. Primero vamos a hablar sobre las señales nerviosas. Bueno, la actividad peristáltica del intestino delgado pues va a ser incrementada después de una comida. Cuando el quimo llega al duodeno, se va a provocar pues una distensión, como ya hablamos, una distensión de la pared, y esto lo que va a hacer es provocar el reflejo gastroentérico, que es regulado por el plexo mientérico. Entonces, esto dentro de las señales nerviosas. Ahora, sobre las señales hormonales, pues encontramos una cierta cantidad de hormonas que van a actuar tanto inhibiendo como aumentando el peristaltismo, ¿sí? Primero tenemos la gastrina, que es secretada por las células G, la por las células I, secretada por y la serotonina secretada por las células heteromafines. Estas primeras 5 hormonas, lo que van a hacer es aumentar alfa del páncreas, lo que van a hacer pues, es ¿sabe qué es la metida peristáltica? ¿La qué? La acometida ¿Le pueden cambiar, por favor? Bueno, la acometida peristáltica va a ser un fenómeno que se va a producir cuando hay una irritación de la mucosa intestinal. ¿Sí se escucha bien? Sí, ya. Ah, ok. La acometida peristáltica, como les decía, es un fenómeno
que se va a producir cuando hay una irritación de la mucosa intestinal. Esto, pues, por ejemplo, en una diarrea infecciosa. Lo que va a provocar esta irritación es que se produzca un peristaltismo que va a ser rápido y potente a la vez y que va a recorrer rápidamente el intestino. Esto se va a deber a tanto los reflejos nerviosos del sistema autónomo del tronco del encéfalo y a la potenciación intrínseca de los reflejos del plexo mientérico. Y esto lo que va a hacer es que se libere rápidamente tanto el quimo irritante o también puede ser que haya un exceso, o sea, que esté muy distendida la pared. Entonces, lo que va a hacer es retirar, pues sí, vaciar rápidamente el contenido del intestino delgado. La que sigue, por favor. Tengo una pregunta. ¿Qué es el síndrome de malabsorción? Mm, no, no sé. ¿Alguien se lo sabe? ¿No es, Ok, ¿no es una pues, patología en las microbiosidades? Que no. ok, pues sí. Prácticamente, esto lo van a ver en segundo año, cuando vean el parásito Giardia lamblia. Prácticamente este parásito lo que hace es como colocarse en el intestino delgado, en el duodeno. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues evita que este órgano esté absorbiendo los nutrientes de los alimentos. Y como el cuerpo reconoce que pues ese parásito no debe de estar ahí, responde pues con diarrea, con bastantes contracciones acuosas, contracciones para eliminar pues ese parásito, y son evacuaciones pues muy acuosas. Prácticamente eso es el síndrome de malabsorción y se acompaña con distensiamiento, por decirlo, como estiramiento de estos órganos, y pues prácticamente es todo eso. Continuando. Yo tenía entendido que era cuando se quita un pedazo de intestino y no hay una absorción de nutrientes, el síndrome va a ser dado por la resección intestinal. Ok, el síndrome puede ser provocado por muchas causas. Le estoy dando nada más una de ellas. En este caso, pues, por una infección parasitaria. Pero puede tener múltiples causas. No es la única. Ok, continúa. Bueno, ahora, sobre los movimientos causados por la muscularis mucosae y por las fibras musculares de las vellosidades. Bueno, como ya sabemos, la muscularis mucosae pues forma unos pliegues que son cortos de la mucosa intestinal. Estos pues van a aumentar la superficie que se encuentra expuesta al quimo y esto a su vez pues va a aumentar la velocidad de la absorción. La que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la válvula ileocecal. Pues su función principal va a ser evitar el retroceso del contenido fecal del colon hacia el intestino delgado. Como ya vimos, pues en anatomía, la válvula tiene dos labios. Ahí de todas formas se ve representado en la imagen un labio superior y un labio inferior. Bueno, esta válvula resiste presiones inversas de 50 a 60 centímetros de agua. Cuando se acumula una presión que es excesiva en el ciego, esta válvula pues se va a cerrar. Además de la válvula, también los últimos centímetros de la pared del ilion tienen una capa muscular gruesa, que esto va a formar lo que es el esfínter ileocecal. Este esfínter se encuentra ligeramente contraído y va a reducir la velocidad del vaciamiento del contenido ileal hacia el ciego. Esto a excepción inmediatamente después de una comida.
Esto porque después de una comida se activa el reflejo gastroileal. Entonces, después de una comida, pues no. Pero cuando no es así, pues este se encuentra ligeramente contraído. La que sigue, por favor. Bueno, se me olvidó comentar que cualquier irritante, también cualquier irritante que se encuentre presente en el ciego, pues va a demorar su vaciamiento. Ahora, los reflejos desde el ciego hasta el esfínter ileocecal y el ilion también van a estar mediados por el plexo mientérico y por los nervios extrínsecos, que es principalmente pues son los reflejos que recorren los ganglios simpáticos prevertebrales. Y me parece que ya es todo. Sí. ¿Alguna duda? Yo sí tengo una duda. Sí. Bueno, lo que pasa es que cuando hay una obstrucción intestinal, yo he visto que en los hospitales, bueno, están en ayuno, obviamente, en los hospitales les dan a mascar chicle. Por ejemplo, no sé a qué se deba. O sea, los tienen en ayuno y indicaciones de mascar chicle. No, no sé por qué. ¿Alguien más sabe? Cuando tienen qué? Obstrucción intestinal. Ok, yo eso nunca lo había leído. Igual lo investigamos todos y te decimos Sí. qué da materia. Algo posible no puede ser que, por ejemplo, pues como ya vimos, la masticación, como es la primer parte pues de toda la ingesta de alimentos, pues al momento de realizarse la masticación, pues esto puede ayudar a que el movimiento pues posteriormente del intestino pues se pueda, o sea, ocurre el movimiento del intestino, iniciando pues ¿cómo decirlo? Como esa pseudoalimentación para que, pues para que la movilidad del intestino se pueda reanudar. Así es, ahí yo supongo que es por lo mismo. No sé si han leído sobre los perros de Pavlov. ¿Alguien ha leído? Sí. Bueno, este era un doctor que hacía experimentos con perros. En uno de estos hubo un experimento donde les corta la mitad del esófago y descubre que los perros, al ser estimulados a nivel de la boca o hasta por la visión, empiezan a secretar todas estas sustancias gástricas, además de aumenta el peristaltismo. Entonces yo supongo que es por esto mismo, controles nerviosos que se van directamente al encéfalo y regresan por los nervios vagos y aumentan pues este peristaltismo, yo creo, para eh, pues, liberar de la obstrucción. Bueno, entonces ya sería todo de mi parte. Los dejo con mi siguiente compañera. Ya voy, nada más que no sé cómo se comparte. Aquí en la barrita donde te silencias y todo, le das a la derecha donde dice presentar y le piques en el... Sí, pero no me deja. O sea,
Te sale presentar toda tu pantalla, una ventana y otra Sí, cosa. sí, sí, pero no me deja, ya cuando le quiero picar en compartir, o sea, es como inhabilitado, ¿sabes? Mm. Ah, ya supe. Lo siento. ¿Y ahora así? ¿Ya se ve? Sí, sí, sí. Sí, ya se ve. Sí. Ah, ok. Entonces, pues yo soy Dani Gómez y pues les voy a tratar de explicar como los movimientos del colon. Muchos son como similares a los del intestino delgado, pero aquí, o sea, la principal función del colon pues es la absorción de lo que queda de agua y pues electrolitos del quimo para pues ya ir formando como las heces sólidas y pues expulsarlas. Y en cierta porción del colon pues el almacenamiento de, bueno, en todo pues, pero mayormente en ciertas zonas del colon. Entonces, pues básicamente como nos estaban explicando, los movimientos son de mezcla y de propulsión. En el intestino delgado los de mezcla son como segmentarios y aquí creo que pues se reconoce, o se aprecia, bueno, no sé cómo explicarlo, pero es cuando se forman las austras, que son como, ay, ¿cómo? ¿Se ve mi flechita? Sí. Ah, ok. Que son como pues estos saquitos, estos pedacitos. Y entonces la mitad proximal, que sería como desde la válvula y pues el ciego, el colon ascendente y así, y el transverso, se especializa sobre todo en la absorción. Y pues acá donde les decía hace rato, la zona, pues el almacenamiento para cuando empieza a pasar al recto, pues ya expulsarlo. Que el recto casi nunca tiene almacenado. Oigan, una pregunta, Contenido. chicos. ¿Les parece si aquí le paramos y continuamos mañana? Sí, está bien. ¿Cuánto les falta? O sea, esta y otra compañera. Así nos falta. Ok, entonces continuamos mañana, por favor. Ok, ahora como un chingón me Dale. allá. Va que va. Entonces mañana los veo, chicos. Gracias. Gracias. Bye. Gracias. Hasta mañana. Gracias, gracias, gracias. Gracias.